Buenas tardes, compañeros y doctor. Yo soy Mendoza López Maritzel y les voy a exponer el tema de enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos a abordar distintos temas que van a ser objetivos, definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y por último las complicaciones. Como objetivos vamos a tener identificar los principales agentes etiológicos o patógenos de la enfermedad inflamatoria pélvica, conocer los factores de riesgo asociados igual a la enfermedad pélvica inflamatoria, identificar el cuadro clínico característico de acuerdo a cada estadio y aprender los diferentes métodos diagnósticos y farmacológicos que existen para el diagnóstico y resolución de la enfermedad. Vamos a tener como definición que este es un síndrome clínico que engloba la patología infecciosa del tracto genital superior como resultado de una infección ascendente. Vamos a tener que datos de epidemiología va a afectar principalmente a mujeres en edad reproductiva, por lo general entre los 15 y 25 años. También en aquellas mujeres que tengan múltiples parejas sexuales, que tengan un inicio de vida sexual temprana y sin protección. Y vamos a tener que, a pesar de ser una entidad frecuente, no está muy bien diagnosticada, ya que muchas veces se llega a confundir con algunas otras patologías y pasa pues sin diagnosticarse como tal. Algunos factores de riesgo que vamos a tener pues va a ser el uso de dispositivo intrauterino, múltiples compañeros sexuales, también que ya se haya tenido el antecedente como tal de la enfermedad, alguna instrumentación del útero o alguna interrupción de la barrera cervical, también interrupción del embarazo, la histerosalpingografía y también la histeroscopía. De igual manera, diversa bibliografía refiere que la población adolescente presenta un riesgo relativo 3 veces mayor de padecer lo que es esta enfermedad, ya que normalmente en la población adolescente no se tienen los métodos necesarios para llevar a cabo una buena práctica sexual. Vamos a tener que, como tal en etiología, los principales agentes causales van a ser Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, pero también pueden causar la enfermedad lo que es micoplasma, también algunos anaerobios, streptococos, estafilococos, Escherichia coli, esto pues cuando no se tiene una adecuada higiene, Haemophilus influenzae, y también se ha visto lo que son las infecciones mixtas, que también van a ser muy comunes. Entrando un poquito más en la cuestión de fisiopatología, vamos a tener que la vía de transmisión como tal va a ser sexual. Esto pues obviamente si no se tiene el método de barrera o se tienen múltiples compañeros sexuales, pues la vía de transmisión va a ser sexual. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues las bacterias van a progresar ascendentemente, van a entrar de lo que es de la vagina al cervix y de ahí se van a ir al tracto genital superior. Posteriormente pues van a colonizar y van a formar como tal una infección y un proceso inflamatorio con un exudado purulento que más adelante lo voy a mencionar. En el cuadro clínico vamos a tener que, como ya lo había mencionado, es una entidad muy frecuente, sin embargo, a veces no se diagnostica de la mejor manera o de una manera oportuna. Así que un 30% aproximadamente de las mujeres van a ser asintomáticas. El cuadro clínico como tal característico va a ser un dolor hipogástrico sordo y bilateral. Principalmente aparece durante o inmediatamente después de la menstruación y se puede agudizar con lo que es la maniobra de Valsalva, es decir, con el esfuerzo. También las pacientes van a referir dispareunia profunda, sangrado genital anormal, disuria típica, náuseas y vómitos, y también algunas refieren algún tipo de prurito o algo así. Como tal, vamos a tener dos fases, la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda se va a caracterizar por presentar principalmente dolor en la parte baja del abdomen o en la espalda, trastornos menstruales, fiebre y escalofríos, leucorrea, cansancio y debilidad.
Y en la parte crónica va a presentar dismenorrea, fiebre, vómitos, náuseas, dispareunia, dolor o ardor al orinar, dolor o sensibilidad al tacto en el vientre o masas pélvicas, y pues en la fase crónica como tal, cuando no se trata de una manera oportuna, llega a las mujeres a padecer lo que es esterilidad. Entrando en la parte de exploración física, vamos a tener que se tiene una sensibilidad abdominal inferior, también lo que es una sensibilidad al movimiento cervical en el examen bimanual vaginal, llega a presentar fiebre mayor a 38 centígrados y una secreción mucopurulenta cervical o también vaginal. El diagnóstico principalmente es clínico y aquí vamos a tener dos tipos de criterios, los mayores y los menores. Vamos a tener que, para que nosotros podamos establecer el diagnóstico clínico, vamos a tener todos los criterios mayores y uno o más menores. Es decir, los mayores van a ser dolor abdominal pélvico sordo continuo, dolor anexial en la exploración, que ya lo había mencionado, dolor a la movilización cervical y una historia de actividad sexual en los últimos meses, más un criterio menor, que va a ser temperatura mayor a 38 centígrados, leucocitosis mayor a 10.000, BCG elevada, proteína C reactiva elevada y un exudado normal endocervical. Este pues puede presentar leucorrea, ya sea de aspecto purulento, o un exudado fresco con abundantes polimorfos nucleares. También el diagnóstico definitivo se va a hacer a través de lo que son diversos métodos diagnósticos, ya sea de laboratorio y de gabinete. En estos pues vamos a encontrar lo que es un engrosamiento de trompas y líquido de las mismas con o sin líquido pélvico libre. También en la realización del estudio de la paroscopía se puede obtener lo que es una muestra peritoneal y nosotros la podemos procesar para ver cuál es el agente causal. Y también en el caso de realización de biopsia pues podemos encontrar lo que es endometritis. Algunos auxiliares diagnósticos que nosotros vamos a poder utilizar para apoyar este diagnóstico principalmente clínico va a ser uno, el examen microscópico de secreción cervicouterino o vaginal. También un exudado mucopurulento del endocervix, este se toma con lo que es el hisopo, con una punta de algodón, como lo estamos observando. Y también se pueden mandar a hacer pruebas para Neisseria gonorrhoeae y Trachomatis. Este pues principalmente va a ser el anticuerpo fluorescente directo, o también se puede utilizar lo que es la tinción de Ginseng. También se puede realizar el diagnóstico por imagen a través de una ecografía transvaginal, una tomografía o una resonancia magnética. En la ecografía transvaginal nosotros vamos a poder observar lo que son unas trompas ovoides distendidas. También vamos a poder observar lo que son paredes y pliegues tubáricos engrosados y también tabiques incompletos. Aquí, como lo marca la fotografía, la imagen, podemos observar una ecografía transvaginal en un corte transversal de una trompa de falopio dilatada e inflamada, que va a mostrar lo que son las paredes tubarias engrosadas, tabiques incompletos y un líquido ecogéneo, que va a ser la parte de aquí. Como tal, el estudio gold estándar para poder diagnosticar o decir que nuestro paciente realmente tiene una enfermedad pélvica inflamatoria va a ser la laparoscopía. También se pueden utilizar algunos estudios analíticos, serológicos, pero esto principalmente va a ser para descartar otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, VIH o VH. Este es un estudio de laparoscopía. Aquí pues se puede ver como tal lo que es la hiperemia y la inflamación de lo que son las trompas. Entonces aquí es el único método de diagnóstico por imagen que podemos decir que como tal es el gold estándar para hacer el diagnóstico como tal de la enfermedad. También se puede utilizar una biopsia endometrial. En este principalmente vamos a encontrar lo que son leucocitos polimorfonucleares en superficie endometrial. Esto pues cuando se trata de una endometritis aguda o células plásticas en el estroma, cuando ya llega a ser algo crónico, eso principalmente se va a encontrar. Asimismo, pues también nosotros podemos encontrar lo que son plasmocitos
Estos se van a encontrar debajo de la superficie epitelial y van a rodear las glándulas, los folículos linfoides y los vasos distinguidos. El miometro también puede estar comprometido, se van a encontrar lo que son los plasmocitos CD138 y otras células inflamatorias como los polimorfos mononucleares, los linfocitos, los histocitos y también algunos eosinófilos por el proceso infeccioso que está teniendo o que está existiendo a este nivel. En el diagnóstico diferencial nosotros tenemos que poner mucha atención, ya que pues igual se pueda llegar a confundir con distintos cuadros. En los cuadros obstétricos pues nosotros se puede confundir a lo mejor con una gestación ectópica o un aborto séptico. En los cuadros ginecológicos pues también se puede confundir lo que es con una endometriosis severa, un quiste ovárico complicado, también con lo que es una ovulación dolorosa o una dispareunia intensa. En los cuadros gastrointestinales también se puede llegar a confundir dependiendo de la localización por lo que es apendicitis, gastroenteritis o diverticulitis. Y en los cuadros urológicos con cistitis, pielonefritis o también alguna crisis renoureteral por el tipo de dolor que va a ser sordo. El tratamiento lo manejan principalmente ambulatorio. Este va a estar indicado cuando los cuadros son leves o moderados y se va a tener que reevaluar a la paciente de los 3 a 5 días del inicio de la sintomatología y si no hay no hay una mejora como tal, se va a realizar el ingreso ya como tal. Vamos a tener que la primera elección pues va a ser ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, más doxicilina. Se le puede agregar también lo que es metronidazol cada 12 horas. Este se va a dar durante 14 días. También se puede utilizar cefoxitin, más probenecivir, más doxicilina y también se le puede agregar metronidazol. Y vamos a tener que como alternativos, estos normalmente no se utilizan, igual va a ser ceftriaxona más acitromicina o moxifloxacino durante 14 días. Pues principalmente no es la primera elección porque puede haber fallas hepáticas o algún riesgo cardíaco. Ya si el paciente nosotros al volverla a reevaluar de 3 a 5 días después de que nosotros le administramos el tratamiento farmacológico no mejora o tiene alguna de las otras situaciones como una enfermedad grave, una mala tolerancia, es decir, al tratamiento antibiótico por vía oral. Enfermedad grave, esto principalmente cuando hay una afectación a lo que es al estado general, también existen fiebres altas y también vómitos. Un absceso tubovárico, esto principalmente por riesgo de la rotura y sepsis. Gestación, por el incremento principalmente de la morbilidad materna y fetal y algunos estados de inmunosupresión que también pueden llegar a agravar lo que es el cuadro infeccioso o el proceso infeccioso. Igual vamos a tener de primera elección lo que es ceftriaxona. Aquí va a ser intravenoso o cefoxitin o cefocetan, más doxicilina igual intravenosa, más metronidazol hasta completar 14 días. También se puede utilizar clindamicina más gentamicina y también metronidazol. Algunos alternativos pues va a ser ofloxacino más metronidazol o ampicilina sulbactam más doxicilina igual hasta completar 14 días. Mayormente de estos tratamientos se van a administrar durante 14 días y nosotros vamos a tener que estar evaluando constantemente a la paciente para ver si existe mejora o no mejora del cuadro clínico. Ya como tal en las complicaciones, la principal que vamos a tener pues va a ser la rotura de este absceso tubovárico. Esto es muy importante ya que puede comprometer la vida de la paciente por provocar lo que es una peritonitis severa y también por la existencia de perihepatitis. Algo que también mencionan es que la paciente si no se llega a tratar de manera oportuna o adecuada puede llegar a presentar esterilidad y gestación ectópica. Esto principalmente por un daño tubárico
vamos a tener que a mayor gravedad y número de episodios, mayor va a ser la probabilidad de que aparezca la esterilidad. Si nuestro paciente ya tiene varios antecedentes de esto y no se ha tratado de la mejor manera, obviamente que el riesgo va incrementando. También dolor pélvico crónico, esto principalmente secundario al síndrome adherencial, y este se va a presentar en un 30% de los casos de las pacientes que llegan a tener esta enfermedad pélvica inflamatoria. Y ya por último, pues estas son mis bibliografías.